Buenas tardes, jóvenes y señoritas, ¿cómo están ustedes? Espero que bien. Como sabemos, nuestro país y el mundo entero está pasando por momentos muy difíciles debido a la enfermedad del COVID-19. Es por eso que vamos a tener que recurrir a todas estas herramientas tecnológicas, videos y plataformas de conferencia. En esta oportunidad vamos a hacer un video, vamos a intentar que sea lo más corto posible, cuidando de que esté bien explicado. Bueno, jóvenes, como les había dicho, el tema titula La diversidad sociocultural en el Estado plurinacional. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, el primer subtítulo que tenemos aquí dice Bolivia, Estado plurinacional. Partamos de qué significa plurinacional. Pluri significa muchos, varios, y nacional se refiere a naciones. ¿Qué quiere decir? Bolivia es un estado donde existen muchas naciones. Sigamos. Bolivia es un estado con 36 nacionalidades o etnias que están reconocidas en la constitución política del estado, donde según la densidad demográfica, la mayoría son quechuas, aymaras y guaraníes. Entendamos este punto donde dice donde según la densidad demográfica. Densidad quiere decir el volumen, cantidad demográfica de habitantes, de personas. ¿Qué quiere decir? Que estas 36 etnias, la mayoría en habitantes son quechuas, aymaras y guaraníes. Sigamos. La mayoría de estas 36 etnias se encuentran en la zona amazónica y el Chaco. ¿Qué quiere decir? Que de estas 36 etnias, no hablando como culturas, ya numerándolas como culturas, la mayoría se encuentran en la zona amazónica y el Chaco, ya no demográficamente, para que no se confunda. Vamos a utilizar este mapa y aquí tenemos una herramienta aquí en el PowerPoint. Vamos a remarcar dónde viene a ser la zona amazónica y el Chaco. Estamos remarcando todo esto viene a ser. Ahora, ¿qué departamentos comprenden? Veamos. Está el departamento de Pando, el norte del departamento de La Paz, el departamento del Beni, Santa Cruz, ¿no? El este de Chuquisaca y el este de Tarija. Más o menos explicándolo aquí utilizando estas herramientas. El resto viene a ser ya la zona de los valles y el altiplano, con los yugas. Se ubican los aymaras, quechuas, leco, uruchipaya, están los puquinas, están los yamparaes, coma, etcétera, ¿no? Como tenemos una gran diversidad, somos un país rico en cultura. Cuando hablamos de cultura hablamos de ritos, tradiciones, hablamos de vestimenta, de música, de las lenguas, ¿no?, originarias. Es importante que como Estado y como ciudadanos valoremos todo esto, ¿no? Veo una tolerancia, una alteridad. Por eso el Estado tiene la responsabilidad de brindar, ¿no?, un desarrollo intercultural y tiene que haber una sostenibilidad y desarrollo de todos estos pueblos. ¿Para qué? Para evitar que vayan a desaparecer o extinguirse. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, en este punto vamos a ver cuáles son los requisitos para que los miembros de una comunidad lleguen a ser los que lo representen. Por ejemplo, ¿quiénes pueden representar políticamente a su comunidad? Ellos tienen unos requisitos. Por ejemplo, las personas adultas casadas o que han fundado su propio hogar. Las mujeres, las mujeres participan en el 70% de los casos, pero en cargos menores. ¿Qué quiere decir? Que esta es una sociedad más que todo patriarcal, donde la cabeza viene a ser el varón. En algunos casos, los que no son nativos, quiere decir, eh, más que todos los avecindados, pueden participar si cumplen cargos desde abajo. En algunos casos, los emigrados, quiere decir los que vienen a vivir a la comunidad viniendo de otra, y los habitantes de las aldeas periféricas pueden participar. Control social. Este punto es muy importante. En toda sociedad, en todo país es muy importante que se lo tome muy en serio. El control social debe ser entendido como el ejercicio de un derecho ciudadano e incluso como un deber de proposición y evaluación de políticas públicas, con la facultad de denunciar abusos, malversación, incumplimiento o uso indebido de bienes del Estado. Es muy importante que cada ciudadano pueda ver las cosas que se van realizando en el país, las políticas que se van aprobando, las cosas que van pasando. Por eso es que es importante que nosotros veamos las noticias. Y si hay algo que nosotros vemos que está mal, como ciudadanos vemos que está mal, que no funciona, hay que denunciar, hay que reclamar, porque todo lo que se realiza con el dinero de nuestros impuestos. Va a haber dos clases de derechos, los derechos individuales y los derechos colectivos. Como sabemos, derechos individuales significa un solo individuo y derechos colectivos ya viene a ser donde el beneficio viene a ser a nivel de comunidad, a nivel grupal. Pasemos primero a ver los derechos que son individuales. Por ejemplo,
Eh, Está derecho a la educación, derecho a tener identidad, derecho a la libre expresión, a la familia, a la salud, tenemos derecho a la vida, ¿no? Este, Son todos los beneficios constitucionales que tenemos todos los ciudadanos de manera general. Y los derechos colectivos ya son beneficios, ¿no? Que especialmente van para las comunidades indígenas, ¿no? Que se encuentran en un determinado territorio que ha sido este, heredado de sus ancestros por muchas generaciones. Y el Estado, a través de la Constitución política, el Estado establece que tiene que ser respetado ese espacio, que no puede ser vendido, no puede ser dividido, no puede ser revertido, no puede ser hipotecado. ¿Por qué? Porque eso no le pertenece a una sola persona, como sería, por ejemplo, en los derechos individuales tenemos derecho a la propiedad privada individual, ¿no? En cambio, no. Aquí el derecho de la propiedad de esa tierra les pertenece a todos, no solamente a una persona. Bueno, llegamos aquí al punto de la ley de la reforma agraria de 1953. En la imagen podemos ver a Víctor Paz Estenssoro, que viene a ser quien liderizó la revolución de 1952, donde hubieron cambios muy importantes en el país. Entre los más importantes vienen a ser el voto universal, donde todas las personas podían votar, hombres y mujeres, sepan o no leer y escribir. Está la nacionalización de las minas, está la reforma agraria y la reforma educativa. El punto que vamos a hablar es de la reforma agraria. Es una medida adoptada por el gobierno del MNR consecuente de la Revolución Nacional del 52. Fue aprobada en Ucureña, Cochabamba, el 2 de agosto de 1953. Características. ¿Por qué fue tan importante a nivel latinoamericano? Porque logró darles tierras a los indígenas, ¿no? Y campesinos, restituyéndoselas, ¿qué quiere decir? Restituyéndoselas que se les devolvió, porque esas tierras les pertenecían a ellos. Y en gobiernos anteriores, como el de Melgarejo y también con leyes como la ley de vinculación, se les fueron arrebatadas, aprovechándose de la ignorancia de esta gente que obviamente no sabía leer ni escribir. Y no hablaba también el castellano para poder hacer todo este papeleo burocrático, ¿no? Se liberó al campesino con la prohibición del trabajo gratuito. Se confiscó tierra a los latifundistas para entregarlas en parcelas a los campesinos bajo el lema la tierra de quien la trabaja. Latifundistas significan personas que tienen muchas tierras y que no le sacan un beneficio, las tienen solamente para sacar préstamos en el banco, ¿no? Esos son los latifundistas. Debilidades. ¿Debilidades qué significa? ¿Por qué fracasó la reforma agraria? Las parcelas que se entregaron quedaron pequeñas con las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque el gobierno no pensó a futuro, ¿no? De que esas familias a las que se le entregaron, pues a esas comunidades que se le entregaron la tierra, poco a poco iba a ir creciendo esa familia y el espacio que se les entregó era muy poco. Y uno más importante todavía, que no hubo un cambio, no hubo esa revolución que se esperaba en cuanto a la agricultura campesina. No se les entregó maquinaria, no se les apoyó tanto con lo que son los préstamos y faltaba mucho lo que era la asesoría técnica. Bueno, después de ver el punto de la ley de la reforma agraria de 1953, firmada el 2 de agosto, que por cierto, el 2 de agosto por eso se celebra el Día del Campesino, por estas medidas que habían tomado en ese entonces, también nace el INRA, que significa Instituto Nacional de Reforma Agraria. Bueno, leamos que dice, es un producto de la reforma agraria de 1953. Su función es la redistribución de tierra, dando prioridad a los pueblos y comunidades indígenas originarios que no posean con la suficiente, dándoles los títulos de propiedad, además del saneamiento de la propiedad que no tiene beneficio alimentando el latifundio. Quiere decir, saneamiento, sanar esa tierra que no tiene beneficio, que no hay quien la trabaje, que hay que darle al pueblo, ¿no? O a las comunidades que necesitan trabajarla, que produzcan algún beneficio, ¿no? A la comunidad. Del INRA nace también las tierras comunitarias de origen, que son conocidas como TCO. Son espacios geográficos que vienen a ser el hábitat de los pueblos o comunidades indígenas originarios, quienes las han heredado y donde actualmente mantienen y desarrollan su modo de vida. Las TCO son inalienables, indivisibles, irreversibles, colectivas, compuestas por comunidades o mancomunidades. Lo que decíamos, estas tierras no pueden venderse, ¿no? Por ejemplo, que uno de sus representantes quiera venderla o quiera dividirla, no se tome la atribución de querer incluso hipotecarla, etcétera, ¿no?
No puede, porque estas tierras no le pertenecen a una sola persona, sino que le pertenecen a la comunidad. Y esto tiene que ser respetado por todas las personas, incluso por el Estado. La ley INRA creó el concepto de TCO, lo que hemos dicho anteriormente, garantizando los espacios territoriales de los pueblos y comunidades indígenas con la declaratoria de áreas protegidas. Áreas protegidas, por ejemplo, una de las TCO viene a ser el TIBNI, ¿no? Donde se quiso construir una carretera donde la iba a dividir, y como es un área protegida, no puede ser alterada, afectada, si los comunarios no están de acuerdo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Realidad indígena campesino antes y después de la independencia. Vamos a ver dos reformas, la reforma eclesiástica antes de la independencia y la reforma de Sucre después. En la primera imagen podemos ver a los españoles acompañados por los sacerdotes de la Iglesia Católica en cada una de las fundaciones de las ciudades. Es así que la Iglesia Católica va teniendo un papel muy importante en lo que es la época colonial, se convierten en grandes hacendados, tienen grandes extensiones agrícolas, tienen un poder económico y político, tienen mano de obra indígena gratis, donde todo eso tiene que ser cambiado. Y es así que en el gobierno de Antonio José de Sucre se confisca todos esos bienes de más que tenía la Iglesia Católica para el beneficio de la nueva república. Una de las medidas más importantes es que Antonio José de Sucre, en su época de gobierno, suprime lo que es el tributo indígena para que todo ciudadano tenga que pagar sus impuestos, cosa que a algunos no les pareció, especialmente a las personas que tenían gran poder y que tenían varias propiedades, porque en eso consistía este nuevo impuesto, que el que tenga más contribuya más hacia el Estado porque necesitaba. Era una república que había pasado eh, más de 14 años luchando por su independencia, donde la base económica que era la minería estaba en proceso de recuperación. Al ver la negativa de estos grupos de poder y la falta de condiciones en cuanto a tecnología y personal, decide nomás volver a restituir la ley de tributo indígena. Bueno, mis jóvenes, hemos llegado al final de este tema. Les deseo todo lo mejor. Ahí les dejo una tareita para que ustedes puedan hacerlo en su casa.